Rachel Barber nació el 12 de septiembre de 1983. Ella era la mayor de 3 hermanas y tenía unos padres que estaban profundamente involucrados en su vida y hacían todo lo posible para brindarle aquello que necesitase. Elizabeth y su padre Michael habían estado juntos durante muchos años, y la vida familiar de Rachel era la definición misma de una relación sana típica para una niña de su edad. Pasó gran parte de su infancia entrenándose para convertirse en bailarina, y ésta tenía un talento increíble. Además de esto, no solo era una gran bailarina, sino que también aspiraba a ser modelo. Su objetivo en la vida era acudir a clases mientras se abría camino en los musicales de todo el mundo, particularmente en los musicales de Estados Unidos, ya que la mayoría de sus presentaciones favoritas se realizaban en Chicago. Gracias a sus habilidades, Rachel fue admitida como estudiante a tiempo completo en el Dance Factory en Melbourne. Rachel era conocida por su belleza y por su capacidad atlética, lo que la hizo una joven bastante popular. La chica solía estar entre las mejores de su clase, convirtiéndose en una bailarina de talla mundial a una edad sorprendentemente joven. A pesar de su popularidad, en el fondo Rachel era una joven bastante tímida, a la que no le gustaba tratar con extraños y a menudo parecía retraída con aquellas personas que no conocía muy bien. Pero a pesar de esto, siempre fue muy amable y bondadosa. Rachel había estado saliendo con su novio Manny durante varios meses, y parecía que los dos estaban más cerca que nunca. A pesar de su naturaleza tímida, no tuvo problemas para abrirse con Manny, quien parecía facilitarle a Rachel el ser ella misma. En algún momento entre 1992 y 1993, Rachel y su familia se mudaron a Mount Albert con la esperanza de tener mejores oportunidades. Fue en esta época cuando la familia conoció a una joven llamada Caroline Red Robertson. Caroline rápidamente se convirtió en una amiga de la familia, y los padres de Rachel a menudo la contrataban como niñera para ayudarles así a cuidar de sus hijos. Pese a ser 4 años más mayor que Rachel y más madura, crecería junto a ella y sus hermanos. Pero pasemos ya a hablar sobre el caso. Este comenzaría el 1 de marzo de 1999, cuando el padre de Rachel dejaría a su hija en la parada de tranvía a las 9:30 de la mañana, para que ésta pudiese asistir a sus clases en The Dance Factory. Rachel le había dicho a su novio Manny que después de clases iba a acudir a una oferta de trabajo que era secreta y que allí le iban a pagar muy bien. Pero, a pesar de impedirle hablar sobre esta oferta de trabajo, la chica tuvo la necesidad de contárselo a Manny, aunque esta fue toda la información que estuvo dispuesta a compartir con el chico. Al salir de clase, Rachel acudió a aquel lugar secreto sin que sus padres tuviesen conocimiento de los planes que tenía su hija aquella tarde. Fueron pasando las horas y el padre de Rachel acudió a la estación de tranvía en donde tenía que recoger a su hija, pero ésta no estaba allí, y esto preocupó al señor Barber, ya que no era normal que su hija se retrasase. Finalmente, al ver que su hija no aparecía, los Barber denunciaron su desaparición. Manny se abrió rápidamente tanto con los padres de Rachel como con los investigadores, y este les contó todo lo que Rachel le había dicho sobre el trabajo misterioso. Pero esa era toda la información que tenían sobre el supuesto trabajo, por lo que realmente esa información no fue de mucha utilidad al principio. Tras alguna investigación preliminar, se determinó que el último avistamiento reportado de Rachel se produjo justo después de que ella abandonase la escuela de danza, y varios testigos afirmaron haberla visto aquella tarde caminando junto a otra mujer por la estación de tranvía. Rachel simplemente desapareció de la faz de la tierra, y la policía no publicaría ninguna actualización sobre el caso hasta 13 días después de la desaparición, cuando algunas noticias impactantes acabarían con las esperanzas de la familia. El 14 de marzo, la policía acudió a la casa familiar de los Barber para darles una inquietante noticia. Los Barber no tenían ni idea de que la policía estaba investigando el caso como un posible homicidio, así que cuando los agentes llamaron a la puerta y revelaron que habían arrestado a un sospechoso en relación con la desaparición de su hija Rachel,
Estos estaban muy sorprendidos, pero la familia entraría en shock cuando la policía reveló la identidad de aquel sospechoso, ya que este no era otra persona que Carolyn Red Robertson. La familia no se podía explicar cómo Carolyn podría estar involucrada de alguna manera en la desaparición de Rachel, pero para dar respuesta a este interrogante es necesario conocer también la historia de Carolyn. Carolyn Robertson era una adolescente muy celosa que tenía problemas para lidiar con los éxitos de los demás. Su vida no parecía haber sido un camino de rosas, ya que su padre los había abandonado cuando ella era una niña. Esto hizo que la joven tuviese dentro de sí muchísimo rencor e hizo que se viese a sí misma como una persona poco válida. Cuando entró en la adolescencia, Carolyn comenzó a sentirse horrible consigo misma, y no solo de la manera típica en la que nos sentimos todos cuando somos adolescentes, sino que parece que había empezado a desarrollar un odio genuino hacia sí misma. Básicamente, no se veía como quería verse, no se sentía ni lo suficientemente inteligente ni lo suficientemente guapa, y creía que no era digna de ser amada. Siempre solía menospreciarse, refiriéndose a sí misma con descalificativos, diciendo que era una perdedora, que estaba gorda, que era sucia e incluso tonta. De hecho, creó un autorretrato de sí misma a la edad de 14 años con varias de estas palabras en negrita. Estos problemas de autoestima y de celos irían aumentando a medida que su adolescencia avanzaba. Estos terribles sentimientos de odio hacia sí misma, a los que Carolyn se aferraba, la llevarían a planear un crimen de proporciones desastrosas, ya que su ira y su rabia harían que pronto terminase desquitándose con alguien que realmente no tenía la culpa de su situación. Cuando Carolyn comenzó a trabajar de niñera en casa de los Barber, se dio cuenta de que Rachel tenía todas aquellas cualidades que ella ansiaba, y esto la molestó profundamente. Este resentimiento hacia Rachel, el cual había comenzado como un simple sentimiento de celos, creció hasta un punto en el cual la admiración que sentía por la niña se transformó en algo mucho más peligroso y mucho más siniestro. Carolyn quería vivir la vida de Rachel, y si ella no podía vivirla, Rachel tampoco lo haría. Volviendo al caso, las declaraciones posteriores de los detectives solo hicieron que empeorar las cosas. Carolyn había sido arrestada por la policía, ya que estos habían encontrado restos enterrados en una tumba poco profunda en una propiedad en Kilmore. Los investigadores tenían pruebas que relacionaban a Carolyn con la escena del crimen. Los forenses determinaron que estos restos pertenecían a Rachel Barber y que ésta había fallecido por asfixia. Uno de los giros más inesperados del caso se produjo después de que la policía llevase a Carolyn a comisaría para interrogarla. A los investigadores no les costó nada lograr que Carolyn se abriera y confesase el crimen. La chica admitió que había acabado con la vida de Rachel, pero dijo que había sido un accidente. Según Carolyn, ella y Rachel se habían reunido aquella tarde al acabar las clases. Explicó a la policía que había convencido a Rachel para que acudiese a su apartamento a realizar algún tipo de prueba psicológica y que ésta le había prometido $500 a cambio de realizar una pequeña encuesta altamente confidencial. Carolyn también explicó que ambas viajaron juntas en el tranvía y que luego se bajaron en la estación más próxima a su apartamento. Y le dijo a Rachel que en casa tenía preparadas pizzas y bebidas para comer antes de empezar con el experimento. Lo que Rachel no sabía es que aquellas bebidas y aquellas pizzas contenían una alta dosis de antihistamínicos, lo que hizo que Rachel comenzase a delirar poco a poco. Cuando Carolyn vio que Rachel estaba completamente ida, comenzó con su ataque. Le dijo a la joven que ya estaba lista para comenzar con la encuesta psicológica y le pidió que cerrase los ojos y que pensara en cosas felices. En ese momento, Rachel cayó dormida y Carolyn la emboscó por detrás con el cable de un teléfono. Después de esto, Carolyn escondió el cuerpo de Rachel en un armario durante varios días mientras trabajaba en los siguientes pasos de su macabro plan. Finalmente envolvería a Rachel en 2 alfombras y la llevaría con ayuda de un taxista que no era consciente de lo que estaba haciendo a su propiedad en Kilmore. Carolyn engañó al taxista diciendo que aquello que estaba envuelto en las alfombras se trataba de una pesada estatua, por lo que el hombre no la cuestionó y la ayudó a transportar a Rachel. En los días posteriores a la desaparición de Rachel, Carolyn se volvió aún más retraída. Sí que es cierto que fue a trabajar el día después del crimen, pero uno de sus compañeros de trabajo acabó llevándola a casa poco tiempo después,
ya que según este, Caroline se sentía indispuesta y no era capaz de realizar bien su trabajo. La chica no acudiría a los días siguientes a su puesto de trabajo, alegando que estaba enferma, pero lo que ella no sabía es que los investigadores ya estaban tras su pista. Los investigadores revisaron los registros telefónicos de Rachel y descubrieron que la chica había hablado con Caroline el mismo día de su desaparición. De hecho, había hablado con ella pocas horas antes de desaparecer, lo que significaría que Caroline pudo ser la última persona que vio a Rachel con vida. Cuando los investigadores descubrieron todo esto, acudieron al apartamento de Caroline el 12 de marzo. Una vez allí, registraron las pertenencias de Caroline y encontraron su diario, en el cual, tras revisarlo, se dieron cuenta de que la chica había estado profundamente obsesionada con Rachel y que esta obsesión no tenía nada de inocente. Caroline había mantenido registros detallados de la vida reciente de Rachel e incluso anotó varias formas de cómo acabar con la vida de la joven. Estas pistas eran demasiado sospechosas para los investigadores y pronto comenzaron a investigar los movimientos de Caroline, llegando a la conclusión de que la joven había estado pasando días e incluso semanas conspirando para quitarle la vida a Rachel y, en esencia, convertirse en ella. Esta teoría se hizo aún más evidente cuando los detectives encontraron una solicitud de copia del certificado de nacimiento de Rachel en el apartamento de Caroline. Esta seguramente sea la razón por la que Caroline engañó a Rachel y la hizo creer que le estaba ofreciendo un trabajo, ya que esta sería la forma más sencilla de obtener los datos personales de Rachel, como su número de la seguridad social, su tarjeta de identificación y su cuenta bancaria. Además de esta solicitud, los investigadores también encontraron documentación para un préstamo bancario de $10.000 a nombre de Rachel, así como planos detallados de lo que Caroline pretendía hacer. Según estos documentos, Caroline pretendía obtener el préstamo bancario el martes siguiente, y que tras esto alquilaría un camión de mudanzas, se teñiría el pelo para que coincidiese con el de Rachel, limpiaría a fondo su casa y desaparecería de la ciudad, comenzando así su nueva vida como Rachel. En el año 2000, Caroline todavía estaba bajo custodia policial y en un giro inesperado, la joven se sinceró con los investigadores y admitió haber quitado la vida a Rachel y se declaró culpable en el juicio. Durante las sesiones ante el tribunal, Caroline explicó cuánto se odiaba a sí misma y lo mucho que ansiaba ser otra persona, hasta el punto de que estaba dispuesta a hacer lo que fuese para conseguirlo. Antes del juicio, le diagnosticaron un trastorno de personalidad y el juez afirmó que ella era un peligro para cualquier persona con la que se obsesionase. Finalmente, fue condenada a 15 años de prisión y fue puesta en libertad en el año 2015. Lo interesante de esto es que durante su estancia en prisión, Caroline no mostró ningún tipo de arrepentimiento y, de hecho, progresivamente, tanto su personalidad como su apariencia iban pareciéndose más a Rachel. La joven perdió peso y comenzó a peinarse el cabello de una forma diferente, e incluso la propia madre de Rachel habló sobre el extraño parecido que tenía Caroline con su hija una vez que ésta fue puesta en libertad. Y lo más llamativo de todo este caso es que, a pesar de haber pasado ya 23 años desde el crimen, la fijación de Caroline Roberts no se ha desvanecido. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y comentar tus impresiones. Nos vemos en el próximo vídeo.